La señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hablábamos antes de ese punto de camino en el que San José María explica que somos más pequeños delante de Dios, nuestro Padre Dios, que un niño de 2 años, ¿no? Delante de nosotros. En la instrucción del 19 de marzo de 1934 afirmaba: formamos parte del Opus Dei por elección divina, con el fin de que seamos en el mundo imitadores de Jesucristo, Señor nuestro, como hijos queridísimos, dice San Pablo en la carta a los de Éfeso. Y añadía en una de sus cartas: el fundamento de su vida espiritual, la de los fieles del Opus Dei, es el sentido de su filiación divina. Dios es mi Padre y es el autor de todo bien y es toda la bondad. Hay una frase suya que está recogida en una de las publicaciones internas antiguas. Digo antiguas porque ya han pasado exactamente 40 años, con lo cual pues son antiguas, ¿no? 40 años. Pues en el año 64 hay una frase que puede servir un poquito como motivo de toda la meditación, ¿no? Que es: ser Cristo es saberse hijo de Dios. Bueno, tú dices lo contrario, ¿no? Soy hijo de Dios, por tanto, pues busco a Cristo, trato a Cristo, amo a Cristo, me voy. Cristo que pasa, otro Cristo, el mismo Cristo. Pero dice lo contrario: ser Cristo es saberse hijo de Dios. Por lo tanto, la meta que nos pone, o si quieres, el punto de mira, porque tenemos que ver las cosas, es que tú y yo queremos ser Cristo. Ser Cristo. Y Cristo, estaba buscando en esta serie de The Chosen un capítulo que yo pensaba que había visto y que era el último, pero no. Me he confundido de capítulo y estoy buscándolo. Pues tú ves cómo se comporta Cristo, ¿no? Ya sé que es una serie, que está todo llevado por unos señores que son los guionistas y el director, estas cosas. Pero tú te vas viendo como Cristo en el Evangelio, no hace falta irse a la serie, como ante la opinión de los demás, el Señor lo que busca no es hacer lo que Él quiere o lo que los demás le piden, sino lo que Dios Padre quiere. Y tú ves que aunque eso significa rechazo por parte de gente, aunque tú ves que eso significa pues que incluso los apóstoles no le entiendan, no le comprendan o le vean mal, vamos a decirlo así entre comillas. Estoy dando el capítulo de, no quiero hacer ningún spoiler, pero el capítulo de la curación de este hombre, ¿no? De Lázaro, ¿no? Pues ahí se ve claramente que antes no le han entendido una serie de apóstoles, incluso se ponen ejemplos unos a otros. Pues yo no entendía tampoco cuando me pasó esto, tú tienes que fiarte de Él, tienes que confiar en Él. Y el Señor, pues tantas veces les dice: ahora no lo entendéis. Pues ser Cristo es a veces no entender.
lo que nuestro Padre Dios permite, lo que nuestro Padre Dios, pues ayuda a otra gente y no a esta, porque permite que esta persona fallezca y en cambio ponerle cura, porque en cambio no se carga, entre comillas, ¿no? Ya entendéis, a los malvados del mundo que hacen tanto daño, y tantas cosas. Pero ser Cristo es saberse hijo de Dios, y por tanto, si soy hijo de Dios, pues todo lo que haga tiene que estar en concordancia con lo de mi Padre Dios. Y tantas veces no lo entenderemos, y tantas veces pues podremos decirle al Señor, como Jesús en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Cuando en el fondo nunca nos abandona. El Dios de nuestra fe, ese Dios que dice nuestro Padre en esa homilía suya del Jueves Santo, no es un ser lejano que contempla indiferente la suerte de los hombres, sus afanes, sus luchas, sus angustias. Es un Padre que ama a sus hijos hasta el extremo de enviar al Verbo. Esta es una de las cosas que cuando estaba yo en el Líbano, que estuve allí 20 días, y al contemplar no solo la catedral de Beirut y al lado la gran mezquita que construyeron en Beirut, sino cómo actúan los cristianos y sobre todo cómo se mueven los musulmanes, como para ellos Alá es un ser que no se sabe por qué hace las cosas, por qué deja de hacerlas y que nada puede cambiar su capricho, bueno, su voluntad. Pero en cambio nuestro Padre Dios no es eso. Es la seguridad que saber que estamos con Dios. Por eso, Señor, que te contemplemos de ese modo tan claro, tan convincente, tan seguro, sabiendo que estamos contigo y que tú no nos dejas, Señor, que tú no nos abandonas en ningún momento nos vas a dejar. Y ser Cristo es saberse hijo de Dios. Te leo la frase entera de San José María. El deseo de identificarnos con Jesucristo y por tanto de participar cada vez más plenamente de su filiación divina, llena pues toda nuestra vida y nos impulsa a buscar su presencia. El diálogo que da orden y sentido a las prácticas de piedad, al trabajo, al apostolado, al descanso. El diálogo que da sentido y orden. La vida contemplativa, en una palabra, es el resultado de ese vivir en Cristo. Norme vitae, esto nos recuerda al círculo breve, ¿verdad? Hay en las normas una continuidad perfecta, tienen relación una con otra, están perfectamente dispuestas, pero ¿sabéis cuál es el hilo que las une? La vocación contemplativa. Un hombre que trata de vivir esto y que llegue a un momento en el que durante mucho tiempo lo viva casi sin esfuerzo, aunque parezca que no haya lucha, la hay. Este es el hombre que vive la vida de Dios. Aunque parezca que no haya lucha, la hay, porque lucha por vivir, que trata de vivir. Este hombre que vive la vida de Dios, que puede decir aquello que a mí tanto me gusta repetir: vivo aute ya non ego, vivi vero in me Christus. No soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y ser Cristo es saberse hijo de Dios. Bueno, pues aquí ya hemos puesto, digamos, hemos engarzado, utilizando la palabra que ha utilizado antes San José María, pues toda nuestra vida, ¿no? Es la razón de nuestra vida, el motivo de nuestra vida, lo que informará nuestra vida, porque aprenderemos a tratar a Dios como buenos hijos. Hay una película, esto lo hago en honor de los cineastas, que se llama Pena de muerte. Es una película excelente que plantea la lucha de un hombre
por evitar la muerte a la que ha sido condenado, y cómo al final pues lo acepta. Y este hombre, pues ha sido condenado a la pena, Dios, que dice aquí el actor y todas esas cosas, ha sido condenado a la pena capital por doble asesinato y violación. Y poco antes de que se cumpla la sentencia, una religiosa acude pues para que le ayude a conseguir una conmutación de la pena capital por cadena perpetua. La religiosa batalla cuanto puede por salvarle de la inyección letal, pero no logra impedir la ejecución. En cambio, lo que sí obtiene del personaje es el arrepentimiento y el acercamiento a Dios. Y uno de los momentos de la película es cuando la monja le recuerda que es hijo de Dios. Y se ve como el rostro del actor se ilumina y comenta con emoción: es la primera vez en mi vida que me llaman hijo de Dios. Hasta ahora me habían llamado hijo de muchas cosas, pero hijo de Dios, pues a nosotros nos pueden decir esto, lo otro, lo de más allá, lo que tú quieras, ¿eh? Que somos tal, que somos cual, pero somos hijos de Dios. Que si tal, que si no hacemos esto, que si hacemos lo otro, que si, bueno, pues siempre nos encontramos personas que nos puedan despreciar o que nos puedan mirar mal. No nos tiene que preocupar, porque soy hijo de Dios. Es la primera vez en mi vida que me llaman hijo de Dios. En el Opus Dei nos han llamado muchas veces hijo de Dios, porque desde que vinimos a casa a la obra, pues nos señalaron que la filiación divina es el fundamento de toda nuestra espiritual. Y San José María habla de las normas de piedad, que van intentando darnos cuenta durante el día que somos Cristo, porque ser Cristo es ser hijo de Dios. Ante ese problema del trabajo, ante ese trato con esa persona, Señor, tú sabes tantas veces que me olvido que soy Cristo, y a lo mejor a una persona le trato mal, o ignoro a otra, o bien pues este trabajo lo hago buscando quedar bien yo, o que los demás me lo agradezcan, o que los demás pues lo reconozcan. Y soy hijo de Dios. Ser Cristo es ser hijo de Dios. Pues si soy Cristo y soy hijo de Dios, pues vamos a pensar y examinarnos cómo estamos recorriendo cada día y tal vez preguntarnos cómo van esas normas de piedad, ese norme vitae quotidie, siguiendo con la frase en latín, cada día. Yo siempre le digo a la gente que habla conmigo, de visión espiritual, que al menos en matemáticas, para definir un plano, hace falta 3 puntos. Y a veces utilizo 3 puntos distintos, pero bueno, una vez los puntos que utilizo son pues oración, pues trabajo y apostolado, ¿no? Son los 3 puntos que digo. Y si no, la mesa está coja y se cae. Pero habitualmente utilizo otros 3 puntos, que son misa, oración y rosario. Entonces, lo que procuro es que las personas que hablan conmigo, que se dirigen espiritualmente, pues que vayan asentando su vida a lo largo del día entre esos 3 puntos. Misa, oración y rosario. Y siempre les digo que no sé cuál es la más importante, porque si van a misa pero no hacen oración, trato personal con el Señor, si no hablan con Él, si no abren su alma y se sienten mirados y escuchados y correspondido, o si quieres, respondido, pues falta ya alguna pata que se cae. La mesa. El 6 de agosto de 1978 fallecía el Papa Pablo VI. Yo recuerdo que estaba haciendo el servicio militar entonces en Cádiz. O en Cádiz o en Almería. Pues, sí. Había asistido en su habitación de Castel Gandolfo desde la cama a la Santa Misa oficiada por el secretario, Monseñor Macchi. Se sintió muy mal, recibió consciente y sereno la unción de los enfermos y los que lo acompañaban rezaban sin cesar
y él contestaba a las plegarias. Cuando su voz empezó a no ser clara, el cardenal secretario de Estado pidió a Monseñor Macchi que escuchara al Papa por si éste tenía algo especial que decir. Y entonces el secretario acercó el oído a la boca del Papa a escuchar lo que decía. Lo arrimó 2 veces su oído a su boca y siempre escuchó lo mismo. Pater noster qui es in celis. El Papa Pablo VI no quiso en ese momento decir algunas frases trascendentales, no, simplemente pronunció las frases más importantes. Padre nuestro que estás en los cielos, o que estás en el cielo. Es la oración de un hijo de Dios. Y él que se iba al cielo y estaría allí con su Padre Dios, pues lo que quería era ya dirigirse a él. Es la oración de un hijo de Dios, la oración que el propio Señor nuestro, que está aquí con nosotros en el sagrario, nos enseñó. Yo de vez en cuando acudo a la summa teológica, aunque ya hace tiempo que no lo hago mucho, pero porque es todo la catequesis de los niños de primera comunión, pues utilizar la summa teológica me parece un poco exagerado, ¿no? Un poco fuerte. Pero a veces cuando me hacen preguntas complicadas, pues me acuerdo de la summa teológica y después repaso un poco lo que Santo Tomás de Aquino dice en respecto a esa pregunta que se le hace. Son preguntas que se hacen retóricas, o también los cuadrivetales, que son preguntas que le hacen los alumnos tanto en el Adviento como en la Cuaresma. Pues una de las summas teológicas ya en la parte final, la tercia pars, que en el fondo ya está recogida por sus propios secretarios, dice así: esto tiene más la adopción divina que la humana. Por medio del don de la gracia, Dios hace idóneo al hombre, que adopta para recibir la herencia celestial. El hombre, por el contrario, no hace idóneo a aquel a quien adopta, sino más bien elige para adoptar a quien ya era idóneo. Es decir, escoge, evidentemente voy a adoptar, por desgracia eso cada vez más, pues no a ese niño que tiene pues una pequeña debilidad de nacimiento, lo que sea. Yo busco ya un niño o una niña que sea perfecta, ¿no? No existe, pero bueno. En cambio Dios no. Dios, por medio del don de la gracia, de la sangre divina, nos hace idóneos para recibir la herencia celestial. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Nos hace idóneos, nos transforma. No sé si te das cuenta de que el sacerdote, cuando echa las gotitas de agua en el vino, en la misa, dice una frase que ya has oído comentar algunas veces, ¿no? Hombre, pues como es en secreto, pues en principio no lo dice en voz alta, ¿no? Pero lo que está diciendo es que así como pues él, Dios, hecho hombre, se ha acogido la naturaleza humana, pues nosotros, como esa agua se transforma en el vino, porque un poquito de agua se transforma en el vino, pues, o por lo menos se diluye en el vino, que también nosotros seamos capaces de diluirnos en la naturaleza divina, que nos transformemos en Cristo. Y por tanto, le hemos leído muchas veces en Amigos de Dios, adquirir los sentimientos y las maneras de un buen hijo, llegar a tener para Dios una piedad filial tierna y sincera. A imitación de Jesucristo es todo un programa de vida interior, al que las normas y costumbres de la obra nos conducen derechamente. Esas prácticas te llevarán, casi sin darte cuenta, a la oración contemplativa. Brotarán de tu alma más actos de amor, jaculatorias, acciones de gracias, actos de desagravio, comuniones espirituales. Y esto mientras atiendes tus obligaciones. Dice una frase que ya hoy día no es tan usual, pero bueno, al descolgar el teléfono, que todo modo cuando le das a lo que marca el descolgar el teléfono, pues lo das, ¿no? Al subir a un medio de transporte, al cerrar o abrir una puerta, al pasar ante una iglesia, al comenzar una nueva tarea, al realizarla y al concluirla, todo lo referirás a tu Padre Dios. También cuando te pegas un martillazo en el dedo, cuando estás clavando algo,
o bien cuando tropiezas y te haces daño en este sitio, o bien pues cuando, entonces recuerdo yo con gran vergüenza, y por eso lo cuento, que salía yo del centro de sacerdotes en Santiago de Compostela, el antiguo centro de sacerdotes, hasta que ya conseguimos la casa nueva, bueno, que no era nueva, era del siglo XVIII, pero la reformamos. Pues salía yo y entonces era una casa que, bueno, alquilada y tal, que tenía unos volardos en la acera de estos, no grandes, sino más bien altitos, ¿no? En la acera para que los coches no se subieran encima, como una calle estrecha. Y yo, pues, con gran precipitación, miré a la izquierda y a la derecha y vi que no había ningún coche y crucé, clavándome un volardo a una altura considerable. Con lo cual, pues, como me dio vergüenza, pues lo que hice fue seguir agachado, porque estaba agachado de dolor, y entonces ponerme a mirar en la cartera grande que llevaba en las manos, porque ya llevaba publicaciones internas, llevaba cosas. Hasta que levanté la cabeza, estaba intentando engañar a cualquiera que me hubiera estado mirando, y contemplé que en la acera de enfrente había una pareja que se estaba tronchando de risa, porque estaba contemplando no solamente mi golpe, sino además mi intento de pasar desapercibido. Y dije, qué tontos somos, ¿verdad? Que intentamos engañarnos a nosotros mismos, no a los demás. Bueno, eso me ha servido muchas veces para reírme de mí mismo y para darme cuenta de que a veces somos así de bobos, ¿no? Pues referí todo a nuestro Padre Dios, lo molesto, lo incómodo, lo cansancio, lo que nos alegra, lo que nos ilusiona, incluso cuando el equipo de uno pues pierde o empata o pues gana con, yo qué sé, pues son tonterías, porque a mí nos puede incluso a veces enfadar. Pues es un hijo de Dios que busca en todo momento pues estar cerca de su Padre Dios. Se acercaron los discípulos a Jesús y le hicieron esta pregunta. ¿Quién será el mayor en el reino de los cielos? Estaban ellos discutiendo, porque uno a la derecha, otro a la izquierda, lo llevó todo, no, tú tal. Y Jesús, llamando a un niño, así a un niño le colocó en medio y dijo, en verdad os digo que si no os volvéis y hacéis semejante a los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y San Jerónimo comenta, como este niño que os propongo de ejemplo no piensa una cosa y dice otra distinta, así también vosotros. Si no tuvierais tal inocencia y pureza de intención, no podréis entrar en el reino de los cielos. Perdón, San Jerónimo da un paso, Da un paso porque no habla simplemente de que seamos infantiles, sino de que seamos sencillos. Evidentemente, no vamos a ser unos niños pequeños, llorones, y unos niños pequeños que solamente hacen lo que les gusta y lo que sus padres quieren que hagan, que cueste un poco de esfuerzo. El otro día me quedé sorprendido, Aprovecho que estoy aquí con el pañuelo. El otro día me quedé sorprendido porque era el cumpleaños de dos niños del colegio, de primaria, y hay una costumbre, yo no la he instaurado, lo hacen, en el que el niño que cumple años va pasando por las clases de primaria y va entregándole a cada profesor un bombón por su cumpleaños. Resultó que ese día, no sé si era el jueves o el viernes, tendría que pensarlo, resultó que ese día pues eran dos niños los que cumplían años, con lo cual me encontré en el bolsillo de la sotana con dos bombones. Pero estaba yo en la catequesis y unos niños del equipo de catequesis de esa clase vieron cómo me metía el segundo bombón en el bolsillo. Además, no llevaba sotana, ya iba con un chaleco de estos y un jersey. Entonces vieron cómo me metía en el chaleco de bolsillo, el chaleco de... Bueno, pues insistentemente me pidieron los 5 niños el bombón. Que me habían dado a mí. Y además yo miraba a los niños diciendo, bueno, por favor, si en vuestras casas tenéis miles de bombones. No pensaba comérmelo, de hecho no me comí ninguno de los dos. Pero incluso uno intentó, cuando yo se iba, cambiaba de equipo,
venía el equipo siguiente de la clase, meter la mano en el bolsillo del chaleco. Me quedé sorprendido, porque me dio la impresión de que eran niños que estaban acostumbrados a salirse con la suya. A que no tienen un capricho que se lo den. Evidentemente eso no es un niño como dice el Señor, ¿no? Esos son niños caprichosos, que sus padres le dan todo lo que quieren, y que esos niños, pues de luego, poco van a aprender a cumplir la voluntad de Dios. Estoy generalizando, ya lo sé. Nosotros no podemos ser niños así. Tenemos que ser niños recios. Cuando tú lees el capítulo de Infancia Espiritual de San Camino, te das cuenta de lo que dice San José María. Pero sí esa sencillez que dice San Jerónimo. Sí esa sencillez. Esa confianza. Que no hay doblez. Que no hacemos una cosa y en el fondo tenemos otra intención detrás. O no tan en el fondo, no tan claramente, pero está por ahí danzando esa intención. Pues hay que cortar la sencillez. Nuestro Padre San José María nos dio de ejemplo de eso, de sencillez, de decir las cosas pues con confianza y no reservarse ni lo que hacía tampoco, ni lo que buscaba, ni el trabajo, ni las intenciones. No tenía doble cara. De cara a una persona, pues sí, muy amable, sonrisa, pero porque era una persona que tenía, perdónme la expresión, medios económicos, ¿no? En cambio, pues no, porque estaban contemplando gente. Recuerdo la imagen de San José María en México, ante una mamá de una numeraria auxiliar que se arrodilló a sus pies, un papá que se arrodilló a sus pies, y él también se arrodilló. ¿Por qué? Pues porque somos todos hijos de Dios, y no podemos aquí uno y otro. Pues esa confianza, esa sencillez. Acudimos a la Virgen Santísima. Le pedimos a la Virgen que nos ayude a alcanzar la sencillez de los niños, para que sepamos tratar como conviene a su hijo, que está al llegar, pues en Navidad llegó con ese niño Jesús. Que seamos conscientes de la confianza de Dios en San José y en la Virgen. Que les entrega a su hijo, sí, lo protege de Herodes, pero lo protege de Herodes con San José y con la Virgen. No lo protege Herodes haciendo un milagrito. Se apoya en ellos. Que también nosotros sepamos tener esa sencillez, abandonarnos en Dios y en las personas que nos quieren ayudar, que nos ayudan, para vivir de ese modo. Se lo pedimos a nuestra Madre Santa María. Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.